Hola, soy Unjuli de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Yo fui una persona que casi muere por depresión, pero hoy quiero compartirle la gracia de Dios de cómo al encontrarme con Jesús pude salir de la depresión. Yo nací como la tercera hija en una familia normal de 4 hermanos. Luego de haber terminado la universidad, comencé a trabajar como una enfermera en un hospital universitario. El primer departamento que me asignaron no fue el pabellón general, sino el psiquiátrico. Trabajé por mucho tiempo en este pabellón, llegando a conocer todo tipo de enfermedades mentales, desde la psicosis hasta la neurosis. Estando en ese lugar, llegué a conocer la vida de cada paciente, de cómo su vida ha hecho sufrir tales enfermedades y de los diferentes sufrimientos que padecían. Me convertí en testigo de sus vidas. Mientras trabajaba como enfermera en este pabellón, pude entender más sobre las enfermedades mentales. Pero lo que no pude comprender era cómo es que estos pacientes que vivían en buenas condiciones, siendo millonarios, viniendo de buena familia y no padecían de ningún problema, terminaran en la depresión. Desde mi perspectiva, sentía que estos pacientes estaban siendo mimosos sin saber los privilegiados que eran. Durante ese periodo, me cuestioné por qué no era posible la recuperación del paciente si todo el equipo médico y el paciente estaban haciendo lo posible para mejorar. Realmente me sentía apenada por esto y llegué a la conclusión que tal vez había un límite en la psiquiatría. Con todo esto, nunca imaginé que la depresión, que me era difícil de entender y que criticaba indirectamente, vendría hacia mí. Después de casarme y dar luz a mi primera hija, luego de haber transcurrido 10 días después de mi parto, me encontré llorando en la cama sin ninguna razón. No podía controlar mis sentimientos. Al momento me sentí muy sorprendida y angustiada que llamé a mi mamá. Ella me dijo que lo que estaba padeciendo era depresión postparto. En ese momento pensé que esto era normal. 6 años después, di a luz a mi segundo hijo. Y ahí también entré en depresión. Pero esta vez no se iba fácilmente. Lo temeroso de la depresión fue que me abrumaba de ansiedad y de insomnio extremadamente, sin importar mi voluntad, por lo que se me derrumbaba el corazón sin cesar y no tenía control alguno en mis emociones. Lo único que sentía era el deseo de morir, pero ¿estaba bien físicamente? Claro que no. Cuando me acostaba para dormir, me ponía nerviosa porque sentía que mi cuerpo estuviera flotando por el aire, y cuando trataba de cerrar los ojos, no podía hacerlo al sentir que mis ojos estaban mantenidos, abiertos con pinzas, y los músculos del ojo se ponían tensos. Es así que me dolían los ojos y eventualmente todo el cuerpo. A todo esto, cada vez que intentaba cerrar los ojos, millones de pensamientos me venían como un film de película que no me permitían dormir. Ni 5 minutos podía dormir. ¿Cómo creen que terminé? A la mañana sentía que mi cuerpo pesaba como un muerto y tenía mis ojos como zombies rojos y llenos de lagaña. Estaba en un estado casi vegetativo. Luego venía un indescriptible y agonizante dolor que me torturaba. Era una terrible y temerosa tortura. Era algo imposible de soportar. Luego pensé, ¿cómo es posible que sufra de ansiedad y de insomnio que solo vi en los pacientes psiquiátricos? ¿Cómo puede ser? Estuve sana con una mente favorable, sin problemas en mi vida. ¿Cuál será mi problema? Como me venía todo este pensamientos, me sentía cada vez más ansiosa y angustiada. Es así que me convertí en un incontrolable remolino. Al principio, no sabía que la depresión era algo tan difícil y tan temible. Como me pasó todo de repente, se me sacudía la vida por completo. En ese momento, como no creía en Jesús, no sabía que todo el mundo era oscuridad y que estaba bajo el control del maligno. Pero pude comprender en ese momento que a pesar de las circunstancias de algunos eran las mejores, eso no determinaba que una persona podía vivir bien. Y también pude comprender que cualquier persona podía padecer de depresión sin importar sus circunstancias. Además entendí que la depresión no es algo que se puede curar fácilmente y tomarse a la ligera. A pesar de que tenía conocimientos previos acerca de la depresión y había trabajado con pacientes como enfermera, no pude ayudarme a enfrentar con mi propia depresión. Todo mi conocimiento y mis experiencias eran inútiles a la hora de controlar mi depresión. Si bien fue muy difícil aceptar que estaba depresiva, lo más difícil fue sobrellevar
la reacción de mi marido ante esta enfermedad. Cuando éramos novios, mi marido me decía que no podía vivir sin verme ni un día. Pero mi marido, que estaba loco por mí cuando éramos novios, me gritaba: ¿Cuál es tu problema, mujer? Se enojaba mucho y me trataba de manera muy fría. Nunca imaginé este tipo de reacción de parte de mi marido, porque él siempre fue amable y reconfortante conmigo. Pero en el momento más difícil de mi vida, él parecía no entenderme. Al pensar que me trataba frío y eso a su esposa, me preguntaba si esta persona realmente era mi marido. Es así que me llené de preocupación y se me rompió el corazón. A partir de ese momento, empecé a desconfiar de mi marido y a tener dudas acerca de mi matrimonio. De esta manera, entendí cómo las enfermedades mentales provocan divisiones en la familia. Como no podía dormir, estaba obsesionada en cómo poder dormir un poco más. Así, se me hizo muy difícil poder cuidar de mis dos hijos. Como se me hizo imposible soportar la situación en que me encontraba, terminé yendo al mismo hospital donde yo trabajaba con mi hijo recién nacido. Realmente, no podía creer lo que estaba pasando. Yo solía cuidar a los pacientes con enfermedades mentales. Por eso me pareció irónico ser un paciente en el mismo lugar donde trabajaba. Esto realmente hirió mi orgullo, que verdaderamente prefería la muerte antes que ir de nuevo al psiquiatra. Pero la depresión no mejoraba y parecía no tener solución alguna. Además, como era el hospital donde solía trabajar, era la única institución en la que confiaba. Por eso, no me quedaba otra que ir allí. Me habían diagnosticado depresión postparto. Me recetaron pastillas y empecé con la medicación. Yo sabía qué tipo de efectos secundarios trae la medicación, pero no tenía otra opción que tomarla. Por medio de la medicación, pude dormir un poco más, pero al no ser un medio natural, mi cuerpo se sentía muy pesado y cansado. El tratamiento me hacía querer estar acostada y dormir todo el día, pero una vez acostada no podía dormir. Todo giraba en torno a sí, yo dormía o no dormía. Tanto mi nivel de angustia como todos los compromisos que tenía en el día a día. Lo único que me importaba era poder dormir. Como estaba con la medicación, no podía estar al tanto del cuidado del hogar. Esto me llevó a preocuparme y ponerme más ansiosa porque tampoco me sentía confiada en poder criar a mis dos hijos. Sin saber qué me estaba pasando, mi vida terminó atrapada por la depresión, igual que un sapo atrapado en un pozo. Por medio del tratamiento, los síntomas de la depresión se habían desvanecido, pero aún así no me había recuperado del todo. Desgraciadamente, mis problemas no terminaron acá. En abril del año 2000, el año después de dar a la luz a mi segundo hijo, experimenté la peor tragedia de mi vida. Luego de 4 meses y 4 días de su nacimiento, mi bebé partió de este mundo. Ese día, al parecer mi hijo murió sofocado al intentar darse vuelta. Estoy segura de que debió haber emitido algún sonido. Normalmente toda madre puede escuchar todo sonido que hace su hijo, hasta cuando está durmiendo. Pero ese día terminé postrada en mi cama por mi medicación, y por eso no fui capaz de haber oído a mi hijo. Es así que después de su muerte empecé a entrar en un inimaginable dolor y depresión. Por el dolor de haber perdido a mi hijo, no quería saber nada de nadie. A partir de entonces, mis alteraciones emocionales se volvieron peor que las de una persona depresiva. En otras palabras, era tanto el dolor que sentía que algo me estaba matando tanto físicamente como mentalmente. Esto hizo que aumentara más mi deseo de querer morir. Antes de contraer depresión, fui una persona que jamás se cuestionó sobre el suicidio. Pero padeciendo depresión, pude comprender un poco más el por qué las personas se suicidaban. Hubo una vez en que no me quería despertar porque realmente odiaba las circunstancias que estaba viviendo. Por eso tomé al mediodía las pastillas que tenía que tomar de noche para dormir. Pero un día, como no respondía, aunque mi hija mayor me despertaba sacudiendo mi cuerpo, comenzó a llorar pensando en que estaba muerta. Mi marido, al ver toda esta situación, me gritó y me reprendió preguntándome si estaba loca.
A pesar de que tenía a mi hija, mi marido, mi familia y mis amigos, ninguno de ellos pudo hacer la suficiente fuerza para mí. Toda mi familia se esforzaba para consolarme y ayudarme con su compañía para cambiar un poco el ambiente. Pero nada de eso funcionaba. En esos momentos, estaba viva solo porque todavía seguía respirando. No tenía esperanza ni gozo, solo pasaba mis días llorando y lamentando sobre mi hijo fallecido. Aún sin conocer quién era Dios en ese momento, no paré de culparle reclamando: Dios, ¿qué hice yo para merecer todo este dolor? En el verano de ese año, recibí el llamado de mi hermana que estaba yendo a la iglesia Hammaum. Ella me dijo: hoy es el último día de la escuela dominical de verano. ¿Por qué no vienes y traes a tu hija para tomar un poco de aire fresco? Lo raro fue que en ese momento no quería rechazar la invitación de mi hermana. Por esta razón le dije que iría a la iglesia, y asistí a la iglesia Hammam junto a mi hija por la primera vez. No sé si era porque la iglesia estaba en el campo, pero realmente me agradaba y me sentía cómoda. Hasta ese momento, nunca había pensado que iba a volver a la vida por medio del Evangelio. Una hermana me dijo que Jesús vino a esta tierra de acuerdo a las Escrituras. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para ser nuestro Señor, que Él era nuestro Dios creador. Si nosotros confesamos el pecado de no haber creído en Jesús como Señor y creemos Él es Dios, podemos ir al cielo. Al escuchar esto, mis ojos se hacían cada vez más grandes porque pensé que nunca más volvería a ver a mi bebé. Pero esta palabra me estaba diciendo que sí podía volver a verlo en el cielo. Solo con pensar que podía volver a ver a mi bebé, mi cabeza se sentía como si hubiese sido golpeado por un rayo. ¿Qué? ¿Puedo volver a ver a mi bebé de nuevo? Entonces, la muerte no es el fin. Entonces, mi bebé está en el cielo. Por medio de este pensamiento, mi corazón comenzó a latir de manera muy rápida. En el momento, experimenté un gozo que nunca había sentido en mis 37 años de mi vida. En ese momento, un peso que oprimía mi cuello y mis hombros desapareció. Luego, comencé a temblar todo el cuerpo hasta la cabeza. Lo que había pasado en Hechos 8:7, donde muchos endemoniados eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto también estaba pasando en mí. Todavía no me olvido aquel asombroso momento, cuando la luz entró en la oscuridad de mi corazón. Pude escuchar claramente las palabras en la Biblia. Al escuchar repetitivamente el Evangelio, la depresión se fue y mi corazón se llenó de paz. Era algo tan sorprendente que no podía creer lo que me estaba pasando. Estaba tan, pero tan feliz que sentía que estaba volando. Esa alegría, emoción y agradecimiento de conocer a Jesús cambió mi vida completamente. Tal como uno, al prender el foco de luz se ilumina todo el interior de la casa, de la misma manera, pude entender y creer toda la palabra de la Biblia por medio de la prueba irrefutable que se nos fue dada, la resurrección de Jesús. Como yo era la dueña de mí misma, sufría de ansiedad y de mucha preocupación. Mis sentimientos eran inestables y a todo esto no podía dormir. Todo esto por el pecado de ser dueña de mi vida. Jesús había muerto en la cruz por todos los pecados que yo había cometido siendo el dueña de mi propia vida. Y Él resucitó de entre los muertos para convertirse en mi Señor. Así que ya no era alguien que tenía depresión. Cuando me di cuenta de que mi vida, mi hijo, mi marido y mi familia ya no eran más míos, sino de mi Señor Jesús, me sorprendió ver que ahora había un nuevo dueño sobre mi vida. La verdad me despertó y me liberó. Y es así que con ojos llorosos y llena de agradecimiento me arrepentí. Solo con escuchar el nombre de Jesús lloraba. Por medio de la resurrección de Jesús pude ver la realidad de que el mundo espiritual es verdadero y que la verdadera causa de las enfermedades mentales
es por el hecho de no creer en Jesús como Señor. Por esa misma razón, pude comprender por qué el Señor me dejó trabajar en el pabellón de psiquiatría. Era justamente para este momento. A partir de entonces, solo me aferré al Evangelio, siendo capaz de dormir profundamente. Como era una enfermera psiquiátrica, sabía mejor que nadie que las personas con enfermedades psicológicas no pueden vivir normalmente, porque están a su vez dependientes de la medicación dada. Pero por medio del Evangelio, pude dejar de una sola vez la medicación. Además, luego de la muerte de mi hijo, todo lo que me causaba dolor, agonía, infelicidad y tristeza se convirtió en esperanza y gozo. Todo lo que estaba distorsionado en mi vida se restauró. Desde entonces, la depresión nunca más volvió. Han pasado 14 años y he estado viviendo la vida más alegre y feliz. Amén. Sé muy bien que la medicación no puede curar por completo las enfermedades mentales, pero pude conocer, por experiencia propia, que cualquier enfermedad mental que no se puede ser resuelta por el hombre, solo puede ser resuelta por el poder del Evangelio. Amén. Luego de 2 o 3 años de haber conocido al Señor Jesús, pude reencontrarme con una paciente mía en la calle. Ella era una de las pacientes que yo pensaba que sufría depresión por ser privilegiada. Ella me comentó que todavía estaba tomando medicación para la depresión. Habían pasado más de 15 años y ella seguía tomando remedio. En cambio yo pude ser curada de una vez por todas. Mi corazón se apenó al ver que no había nadie que conociera una cura tan simple y segura como el Evangelio, y cómo todavía las personas vivían desperdiciando su tiempo y su dinero en no encontrar una solución. Es así que comencé a compartir el Evangelio con personas que sufren de depresión tal como yo solía vivir. De esta manera compartimos como una iglesia célula. Agradezco tanto al Señor por haberme dado su gracia para poder compartir la paz y la vida que viene de vivir junto a nuestro Señor Jesús. Ahora me he convertido en la persona más alegre y más gozosa porque Jesús me salvó de las cadenas de la depresión y del trágico e inevitable fin al que me conducía. Si hay alguien que sufre de depresión o de alguna otra enfermedad psicológica, quiero decirles que solo se puede resolver si nos encontramos con Jesús resucitado. No hay otra manera. Realmente anhelo y espero que todos puedan conocer a Jesús resucitado muy pronto y así poder ser restaurados y vivir una vida llena de gozo. Muchas gracias.